saludarle y poder compartir juntos este tiempo tan especial, un tiempo de Dios donde vamos a la Biblia. Siempre aprendemos cuando vamos a la Biblia, es el manual del Creador, ¿no es cierto? Hoy voy a hablar del área profética de la Biblia. Tiene más del 30% de la Biblia ha sido escrita en un ambiente profético sobre cosas que sucederían y muchas de estas faltan cumplir. ¿Qué tiempo dentro del cronograma profético estamos viviendo? Esa es la pregunta y es el tema. ¿Qué tiempo dentro del cronograma profético de Dios, que a través de los profetas detalla las cosas que sucederán en los años subsiguientes, siglos subsiguientes y milenios subsiguientes? En Primera de Crónica 12, 32 y 33, la Biblia dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, y dice, entendido en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, que si nosotros no tenemos la claridad de discernir los tiempos que estamos viviendo, no vamos a saber claramente qué debemos hacer. Bueno, y como pastores que transmitimos el mensaje a las multitudes, como ministros del Señor, como apóstoles, profetas, debemos saber a través del Espíritu Santo el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo, yo creo, en un tiempo altamente profético, porque cuando uno mira precisamente lo que estamos viviendo en estos días, donde hay tantas cosas que están aconteciendo, que no son comunes, son cosas que realmente es para abrir los ojos. Y creo que debemos pensar, mientras estoy hablando estas palabras, un huracán está atacando Puerto Rico, acaba de acontecer un terremoto en México, estamos recién juntando los destrozos que hubo en Los Cayos y en Miami de otro huracán que pasó hace 2 semanas. Es decir, que vemos una consecuencia de eventos que están ocurriendo que usted puede decir, bueno, quizás sea obra de la casualidad. Llama la atención, por ejemplo, que cuando en México están recordando aquel terrible terremoto de los años 80, que dejó 10.000 muertos, y están recordando ese tiempo, hay un evento que se está haciendo, un simulacro, suenan las alarmas, están celebrando, recordando, son las 11 de la mañana, cuando de pronto a la 1 acontece un terremoto donde hasta el día de hoy entre los escombros se está tratando de sacar a aquellos que pudieran todavía estar vivos. Esta mañana estaba orando, digo, Señor, guía a los rescatistas, porque uno no puede estar mucho tiempo bajo una pila de escombros arriba respirando de una manera no normal, con dificultad, vivir mucho tiempo, para que pudiera guiar de tal manera a veces a los perros que identifican, y luego la gente, una vez que el animal ha con su olfato detectado que hay alguien ahí debajo, a escarbar para sacarlo. Yo creo que la oración es fundamental. Pero en el ámbito espiritual hay cosas que están aconteciendo, que es lo que yo quiero relatar en este día. Algo que caracteriza a un ungido de Dios que conoce los tiempos, porque el Espíritu se lo revela. En San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que os habrán de venir. Sí, el Espíritu Santo nos anuncia. Hay muchas señales y no podemos vivir ignorantes de las señales que estamos viviendo en este último tiempo, donde todo se está sacudiendo. Ese fue el domingo pasado que toqué esta palabra, y este domingo voy a volver a insistir. Quiero invitarle, si le interesa saber de las profecías bíblicas
y de lo que acontece. En un tiempo que es denominado por muchos altamente profético y apostólico, se han olvidado de enseñar las profecías de la Biblia. Esto de saber qué tiempo estamos viviendo es muy importante. Esta tribu de Isaacar en el Antiguo Testamento dice que sabían lo que Israel debía hacer, porque eran especialistas en conocer los tiempos. Si usted no conoce los tiempos, obra fuera de lugar. Y no podemos vivir a destiempo o fuera del tiempo donde Dios está obrando de manera específica. Vamos a tener en unos 20, 30 o 25 minutos nuevamente otro segmento que continúa de este. Creo que tenemos que volver al Espíritu Santo y que Él nos guíe precisamente a la palabra de Dios y nos enseñe las cosas que están aconteciendo y cómo llevarlo a nuestra realidad diaria. Así que volvemos en un momento, hay mucho más de parte de Dios. Recuerde, voy a tocar un tema profético este día domingo. Yo le motivo llegar al 7700 West 20 Avenida. Ahí estamos reunidos los días domingo. Ahí está la dirección en pantalla para los que nos están viendo a través de los distintos medios visibles. Para los que nos escuchan en radio, y le damos gracias a Dios que estamos conectados y transmitiendo nuevamente a toda la zona suroeste de la Florida. Un abrazo, un saludo, queridos amigos que nos escuchan de aquella zona, queridos hermanos. Continuamos en Ondas de Amor, hay mucho más. Estamos hablando de la cronología de los tiempos en el ámbito profético y lo que estamos viviendo de estos desastres que la gente llama naturales, ¿no es cierto? Incluso en los seguros ponen como efectos o eventos de Dios. Esto no es un evento de Dios porque es destructor, trae muerte. Y la Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir, y el Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero sí que en el tiempo del fin se iban a acelerar ciertas cosas y debemos conocer los tiempos para poder vivir de acuerdo al tiempo de Dios. Por ejemplo, cuando María le dijo a Jesús, se acabó el vino en la fiesta, él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo. Porque todas las cosas que Jesús hacía, las hacía de acuerdo al tiempo de lo que cronológicamente Dios había decidido, lo que el Padre había decidido. Pero ¿cuántas cosas nosotros hacemos fuera de tiempo? Por ejemplo, a Israel le costó caro no conocer que era el tiempo de conquistar la tierra prometida, de marchar hacia adelante. Más bien querían designar un capitán y volver a Egipto. Y por esa causa sus vidas cayeron en el desierto y caminaron sin propósito 40 años. Le costó muy caro no entender el propósito de Dios para ese día. También le costó caro a Israel no reconocer que el Mesías estaba con ellos y lo rechazaron. Por ejemplo, en San Lucas 13, 41 al 44, dice todo esto por no conocer el tiempo de su visitación. Es decir, Jesús incluso lloró sobre la ciudad, lloró. Al ver la ciudad, lloró porque dice que no conocía cuál era el tiempo de su visitación. Él estaba ahí visitándolos con paz, con alegría, con gozo, con bendición. Y como ellos no supieron comprender el tiempo que vivían y no reconocieron a Jesús, Jesús dijo unas palabras, porque vendrá el tiempo que te sitiarán, te estrecharán. Y esto ocurrió con el general Tito en el año 70 de la era cristiana, que vino con su ejército y rodeó Israel por muchos días. Murieron cerca de 1 millón de personas crucificados como él murió. Fue una terrible tragedia para Israel el no reconocer a su tiempo el tiempo que estaba viviendo. Y cuando nosotros no conocemos los tiempos, hacemos las cosas al revés. Nos esforzamos por cosas que no deberíamos esforzarnos y dejamos de hacer las cosas que sí tendríamos que hacer. Por eso es fundamental conocer el tiempo de la visitación de Dios. Este es un tiempo muy especial y yo creo que hay señales en el cielo en este tiempo. Yo creo que sí
están aconteciendo cosas significativas, no solamente en el área que estamos hablando de los fenómenos que el mundo llama naturales, porque no son naturales, y también a la vez con lo que está ocurriendo geopolíticamente, como gente amenazante como Norcorea y que tiene la capacidad nuclear e incluso de hidrógeno, que es mucho más potente. Estamos viviendo en tiempos muy especiales, tiempo de volver a Dios, tiempo de volver a las profecías, tiempo de dejar pensar en nosotros mismos solamente y recordar que si tú eres cristiano fuiste llamado con un propósito. Y este propósito hay que cumplirlo, hay que cumplir la gran comisión, evangelizar, dedicar tiempo a Dios y finanzas, porque el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Estamos reflexionando hoy sobre el cronograma profético de Dios. Recuerde esto, Dios dice que no va a hacer nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas, que ellos lo transmitan al pueblo y luego recién Dios va a hacer las cosas. Es decir, que Dios mismo se sujetó a ese cronograma profético de los tiempos, de lo que iba a acontecer precisamente a través de las épocas, de los siglos, de los milenios, etc. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? Esa es la clave. Comenzamos los segmentos diciendo de la tribu de Isaacar, que eran personas entendidas en los tiempos y que sabían qué cosas debía hacer Israel. Porque si usted trabaja fuera de tiempo no va a ser lo correcto. Usted no puede a los 5 años vivir la adolescencia, ni tampoco cuando tiene 40 pensar que es un adolescente, porque trabaja fuera de tiempo, hace ridículo y no funciona. Bueno, en San Lucas 13, 31 al 34, habíamos dicho anteriormente, aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él le dijo, ir y decid a aquella zorra aquí, echo yo fuera demonio y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Entonces nosotros estamos viendo aquí que habla de un día, 2 días y habla de otro día después. Para el Señor un día es como 1000 años. Él siempre habló de tiempos y obraba basado en tiempo. Sin embargo, es necesario, agregó, que hoy y mañana pasado siga mi camino porque no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Bueno, yendo más adelante, la importancia de que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En San Mateo capítulo 16, verso 1, en adelante dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Señal. Mas él respondiendo dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hay señales que marcan los tiempos que estamos viviendo. Y yo creo que todo esto que estamos viendo, que está ocurriendo en este momento, ¿no es cierto? Ahora mismo dicen que es posible que entren en erupción volcanes en México y los científicos están esperando que esto continúe. Si usted cree que esto es un hecho aislado, ayer mostraban precisamente un mapa donde se movió la Tierra casi al unísono con México y había cerca de 70, 80 puntos en el mundo, que también, incluso acá en Estados Unidos, se sacudió. Los huracanes, uno tras otro y categoría 5. Lo que estamos viviendo es algo espeluznante. Y ahora cuando llegue el verano la gente va a pensar, más vale no llegue. Acá en Miami, que le llamamos la capital del sol, estamos juntando los escombros del que pasó y resulta que ya está cerca otro más y se están generando 2 o 3 más en el mar. Entonces estamos viviendo un tiempo que no es lo normal. Señores, esto no es un fenómeno natural. Lo natural es algo que va fluyendo. Esto no se produce, claro, cuando usted ignora a Dios, ignora también al diablo.
que hay un poder destructivo, de la misma manera que hay un poder benéfico que es para ayudarnos, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Usted también vive fuera de tiempo, ¿no? La gente dice, bueno, vamos a disfrutar la vida. ¿Qué es eso? Bueno, empezar la gozadera, como dice la canción, ¿no? Y todo el mundo bailando y semidesnudo, y esa es la gozadera. Pero Dios no está de acuerdo con eso. Más bien el tiempo de acomodar nuestra vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Volvernos a Dios. Hay poco tiempo y estas son señales de que el retorno de Cristo por su iglesia es muy cercano. Yo creo que es hora de que todos los ministros del Señor volvamos otra vez a las profecías, porque las profecías son muy importantes. El Apocalipsis es un libro profético, todo un libro profético, y dice, bienaventurado el que lee las profecías que están escritas en este libro y las guarda. Es decir, tenemos que volver a lo que nos predicaron muchos pastores. Yo sé que estamos en otra época y nos hemos preparado para una evangelización masiva, pero nunca podemos olvidarnos de aquellas cosas, especialmente viendo lo que estamos viendo hoy en día. Dijo Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dejándolo se fue. La señal del profeta Jonás es que él estuvo 3 días en el vientre y 3 noches de la ballena, y que Jesús también murió y estuvo precisamente 3 días de esa manera y resucitó. Otro texto, hablando de los tiempos. Dice la Biblia en San Juan 7, 3 al 6, estamos hablando ahora de la incredulidad incluso de los hermanos de Jesús. Le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Aparentemente sus hermanos veían que él hacía obras, pero querían que se manifestase. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, Jesús hacía las cosas de acuerdo al tiempo de Dios. Mas vuestro tiempo siempre está presto. En el año 70 de la era cristiana, el general Tito del Imperio Romano hizo cumplir las profecías de lo que iban a ocurrir cuando tampoco las personas conocieron el tiempo de su visitación. Los judíos no conocieron el tiempo de su visitación y por esa causa lloró. Más vale que conozcamos el tiempo que estamos viviendo. No podemos vivir ajenos a las cosas que están ocurriendo hoy. Creo que hay un cartel grande diciendo peligro, vuelvan a Dios, reconozcan a Dios en sus caminos, dejen el pecado, arrepiéntanse del mismo, porque es hora de arreglar nuestras cuentas con Dios. Creo que la venida, que para algunos es muy triste todo esto, pero para otros, creo que todos sufrimos cuando vemos gente morir o que ha perdido sus bienes. Pero hay algo, una esperanza gloriosa para aquellos que creen. Nosotros no esperamos la ira de Dios sobre nuestra vida. Nosotros estamos esperando que el Señor nos levante, porque esa es la gloriosa esperanza de la iglesia. Continuamos en Onda de Amor. Este domingo tocaré un tema muy importante con respecto a este tema que estoy hablando. Voy a estar hablando de las profecías bíblicas y qué tienen que ver todo esto que estamos viendo, que ocurre tan a común, semana tras semana, ¿no es cierto? Un huracán, después otro huracán, y voy a hablar de señales en los cielos que hemos visto en estos días en el próximo segmento. Hablando sobre el tiempo cronológico de Dios, porque uno es el tiempo de la persona y otro es el tiempo de Dios. Y Dios ha determinado a través de las profecías que haya un tiempo para cada cosa. El mismo Salomón lo decía, hay tiempo para esto, hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Si usted se pone a sembrar en el tiempo que tiene que cosechar, las cosas no le van a funcionar. Hay mucha gente andando fuera del tiempo de Dios, andando en el tiempo de ellos. Por ejemplo, Jesús no hizo nada fuera del tiempo que Dios le asignó para hacer las cosas. Por ejemplo, en las bodas de Canaán, la misma madre le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo aún no ha llegado, porque le dijo, mira, se acabó el vino y no era el tiempo para hacer milagros todavía. Jesús no hizo nada fuera del tiempo que Padre indicó.
Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? Con estos fenómenos destruyendo países, islas, ciudades. Hace poco tiempo se cumplió una de las profecías, por ejemplo, que decía que la luna se volvería en sangre. Esta palabra está bien clara. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tiniebla. Esos son los eclipses. Y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La ciencia anunció de que se iba a ver la luna roja, unos 2 años atrás aproximadamente, y todos miraban que por ciertos fenómenos, la luna se iba a poner roja como sangre. Y así mismo fue. Ahora dice que también el sol se convertirá en tiniebla. Y eso es lo que hizo el último eclipse. Nosotros cuando vemos que de pronto la luna tapa el sol y estamos viendo que en pleno día se convierte en noche. Los pájaros se buscan el lugar donde van a dormir, acostumbrados y creados para que en la noche duerman. Entonces todas estas señales se van cumpliendo. Luego los eclipses. Toda la costa este de Estados Unidos pudo ver el sol, que el sol no daba su resplandor. Y ahora vemos tormentas gigantescas donde los cielos se agitan de una manera poderosa, luego los terremotos de 8 puntos, 7 puntos. Ahora mismo terminamos de cerrar las ventanas y tapar para que no destruya el huracán, sacando todos los árboles que se cayeron afuera a la calle, y hay otro atacando Puerto Rico mientras yo estoy haciendo este programa. Creo que ha llegado el tiempo en que debemos erguir nuestra cabeza, porque la redención está cerca. En San Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Creo que debemos levantar nuestra lámpara, mirar el aceite, porque viene Jesús, nuestro Señor, viene a levantar su iglesia. Me da pena a veces ver tanta gente fuera del propósito de Dios, viviendo en su propio propósito y confiando que todo va a estar bien con Dios. Están haciendo y viviendo en su propio tiempo sin discernir el tiempo del Señor. Es muy importante, y esto lo hace el Espíritu Santo. Dice que el Señor le dijo a un hombre bien mayor, este no era de los que daban enseñanza en los templos ni nada, sino que era un hombre que amaba a Dios, ayunaba y oraba, y también había una viuda que no tenían nada que ver entre uno y otro. Y las viudas tenía más de 100 años y hacía ayunos y oraciones constantemente. A estas dos personas, a este hombre y a esta mujer, el Espíritu Santo los guió al templo porque ese día iban a ver al Mesías. Y es cuando llega María y José. Ellos estaban en el tiempo de Dios. No eran muy reconocidos, pero estaban en el tiempo de Dios, conectados con el Espíritu. Creo que en la iglesia ha habido modas y tiempo, como olas de modas, que de pronto surge algo y todos comenzamos a ministrar. Creo que en eso también puede estar el Espíritu de Dios, en donde nos lleva a que evangelicemos de tal manera o de esto o de lo otro. Pero hay algo que sí no podemos perder de vista, y es el buscar la presencia de Dios para conocer los tiempos. Que seamos en este tiempo moderno como aquella tribu de Isaacar, que era conocedora de los tiempos y que decía a Israel lo que debía hacer sin fallar. Volvamos a Dios. ¿Qué pasará con aquellos que defienden su pecado, lo ocultan y piensan que no, que todo está bien? Es hora de arrepentirse. Bendiciones.